Inicio de esta primera edición de Radioanálisis respecto de algunos temas internacionales importantes, y uno de ellos es el que se está desarrollando en estos días en Emiratos Árabes Unidos, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP28. Para hablar de este tema, tomamos contacto a esta hora de la mañana con la directora de la Fundación Chile Sustentable, Sara Larraín, a quien le damos la bienvenida. Sara, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a usted por atendernos a esta hora de la mañana nuevamente para conversar respecto de estos temas y preguntarle en primer lugar respecto de lo que ha sido el desarrollo de esta COP, ¿no? Que no ha estado exenta de polémica, sobre todo por el lugar donde se realiza, quién la preside y también algunas declaraciones que esta persona ha hecho durante los últimos días. Nos referimos al sultán Al-Jaber, quien incluso ahí estuvo por estas últimas horas en medio de la polémica respecto de su opinión en términos de avanzar en la reducción del uso de combustibles fósiles. ¿Cómo evalúa lo que han sido estos primeros días de COP, Sara? Bueno, la verdad, Claudio, y aprovecho de saludar a la Juanita también. Buenos días, Sara, un gusto. Buenos días. Lo que pasa es que el panorama era muy negro. Como tú dices, un país petrolero, vive del petróleo. El presidente de la COP, que fue elegido por los países de Asia, le tocaba a esta COP coordinarlo a ellos. Resultó ser el gerente general de la empresa de petróleo de Dubái, de Emiratos Árabes. Por lo tanto, más aún, el panorama es bastante negro. Es un país que además no tiene una estructura muy democrática. Y por lo tanto, la verdad es que el panorama era bastante negro por el lugar donde se iba a emplazar y por la presidencia. Pero también era bastante negro porque la verdad es que tocaba y toca evaluar el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París del año 2015, este año, en esta COP. Y el panorama es bastante negro porque la verdad es que este año hemos tenido 1,4 de aumento de temperatura. El máximo que se estaba planteando es 1,5 para la década de 2050, y por lo tanto estamos en problema. No estamos cumpliendo el compromiso de estabilización de la temperatura de 1,5 para el año 2050. Por lo tanto, el panorama era claro por el lugar, pero era bastante poco claro y preocupante porque los países no han cumplido con los compromisos para reducir las emisiones. Ahora, ¿qué es lo que pasó los primeros días? Yo creo que los 3 primeros días fueron buenas noticias. La primera buena noticia es que se puso en marcha el Fondo sobre Pérdidas y Daños. Esta es una demanda que tiene más de 30 años desde el inicio de la convención de los países vulnerables que no emiten CO2, digamos, a los niveles de los países industrializados, y que señalaban que nosotros vamos a sufrir los daños y ustedes son los que emiten. Por lo tanto, se planteó desde los inicios de la convención una especie de fondo que generara algún tipo de equidad entre los que generaban daño y los que lo sufrían, con el objeto de quienes sufren los daños puedan revertir esta situación, adaptarse, generar infraestructura, etcétera, etcétera. Y ese fondo se aprobó en Egipto el año pasado, pero no se había puesto en marcha. Y los primeros días se votó la puesta en marcha. Algunos países como Alemania, incluso Emiratos Árabes Unidos, pusieron aproximadamente 100.000 millones de dólares a este fondo. Es un fondo que va a ser administrado por el Banco Mundial los primeros 4 años y se va a establecer como un fondo en el fondo de compensación a los países vulnerables y menos emisores de CO2. Esa es una primera buena noticia. Ahora, el día viernes hubo una segunda buena noticia, que es que un compromiso gubernamental, pero también de algunos sectores del empresariado y de la filantropía internacional, principalmente grandes fondos, digamos, filantrópicos, de poner $1 billón para acelerar la reducción de metano. El metano es un gas que es más agresivo que el CO2 porque tiene un nivel de calentamiento muy grande los primeros 2 años y los primeros 20 años. Y la verdad es que si nosotros nos concentramos en reducir metano en una cantidad muy significativa,
podemos equilibrar un poco este retraso que tenemos en las emisiones de CO2. Por lo tanto, esa es una segunda buena, muy buena noticia. Y la tercera que ocurrió ahora el fin de semana, el día sábado, es que 134 países, que es una cantidad importante, es más de la mayoría, más de la mitad, digamos, hizo una declaración sobre agricultura sustentable, resiliente y que pueda enfrentar el cambio climático con el objetivo de, al menos en esta crisis climática, asegurar la seguridad alimentaria de la población, que en varios países ya está mostrando problemas por la falta de agua y por la desertificación. Entonces, hasta ahora estamos bien en lo coyuntural, estamos mal en que no hemos cumplido los compromisos, y eso va a ser declarado, y me imagino que en la mitad o los últimos días de la cumbre. Bueno, y tenemos este país, y principalmente este personaje que el día de ayer, hoy día en la mañana, ya estoy media perdida con las horas de Dubái, ha declarado de que no hay evidencia científica. El sultán Al-Jaber, este gerente de la empresa petrolera, ha declarado que no hay evidencia científica de que los combustibles fósiles generen calentamiento global, con lo cual está la embarrada a nivel internacional, con las opiniones van, las opiniones vienen, pero en términos concretos al menos hemos tenido estos 3 avances. Sara, ¿qué sentido tiene continuar con estas reuniones donde participan los que generan el problema y participamos aquellos que somos víctimas de lo que ellos generan, si no están dispuestos a cumplir aquellos acuerdos que se toman? Porque efectivamente aquí no se ha disminuido las emisiones de CO2 en la cantidad que debería ser. Se busca compensación ahora. Hay una buena noticia, dice, respecto a lo del metano. Tampoco tenemos certeza de que vayan a cumplir sus compromisos. Y a uno le produce la sensación de que estos fondos, ¿no es cierto?, de recursos y de plata, son de alguna manera una forma de decir: yo puedo seguir contaminando porque les voy a pagar a los pobres para que dejen de molestar y absorban mi contaminación sin quejarse. Bueno, 100% de acuerdo, Juanita. La verdad es esta es la gran desazón y la desesperanza que tienen en general los países del sur. El fin de semana, los discursos del presidente Petro y de otros presidentes de países del sur fueron muy claros y fueron muy incisivos respecto de las responsabilidades y del tremendo problema ético-político que hoy día está ocurriendo en el marco de la institucionalidad de Naciones Unidas que nos hemos dado como planeta, como, digamos, los sectores o los estados que constituyen este planeta, la gobernanza de este planeta que nos hemos dado para avanzar en una convivencia. La verdad es que yo creo que estamos en problemas. La institucionalidad internacional no le ha dado el ancho para poder avanzar más fuertemente y principalmente para generar instrumentos vinculantes. No nos recordemos que el Acuerdo de París, la Convención de Cambio Climático, la Convención de Biodiversidad, la Convención de Desertificación, etcétera, son acuerdos voluntarios. Por lo tanto, no te van a llevar a ningún tribunal internacional por no cumplirlo. Entonces, yo creo que a lo que tú preguntas, yo coincido totalmente. Creo que estamos en el peor de los mundos, porque esta es una voluntariedad con poca ética política. Y por lo tanto los niveles de equidad que se están generando hoy día con países que emiten y se enriquecen, siguen enriqueciéndose con aquello que son los países industrializados, y los países no industrializados que están sufriendo las inundaciones, los incendios, etcétera, los aluviones, incluido Chile, por cierto. Creemos que es una situación tremendamente compleja. ¿Qué es lo que han hecho algunas de las organizaciones? Algunas de las organizaciones han decidido no ir a estas COP, considerando que es un tremendo gasto para pocos resultados, pero a ese nivel, a nivel de las naciones, de los estados, no hay otro proceso, sino que al contrario se ha tratado de llevar voluntades de empresas, voluntades del sector de los seguros, por ejemplo, o de la filantropía internacional,
para apoyar, digamos, estos objetivos. Y otros sectores de la sociedad civil han señalado, mire, la verdad es que no vamos a esta COP, vamos a trabajar en nuestros países, vamos a trabajar en nuestras políticas públicas. Es el caso nuestro, de Chile Sustentable. Nosotros, desde que se renunció a revertir el cambio climático y se aceptó que se iba solamente soportar que aumentara 1,5, nosotros decidimos no continuar yendo a las COP. Sino que trabajar en nuestros países y hemos trabajado para tener una ley de renovables, para cambiar la matriz energética, para cambiar el código de agua, para tener una ley de biodiversidad. Es decir, hay algunas otras estrategias, pero son complementarias. No podemos abandonar tampoco el marco internacional. Sara, ¿qué ha llevado a este punto, ¿no? de que efectivamente la perspectiva de cara a las COP no sea tan positiva como lo era en versiones anteriores? ¿Qué es lo que ha pasado durante este tiempo que la situación parece ser más desalentadora que alentadora? Mira, nosotros creemos que lamentablemente después del COVID hubieron problemas políticos vinculados al tema de las grandes potencias que pesan mucho en las negociaciones. Creo que la estadía del presidente Trump en Estados Unidos significa un tremendo retraso en la agenda climática. Recordemos que Trump retiró a Estados Unidos de la convención de cambio climático y por lo tanto no asistió a las COP y asistían, digamos, mirando, pero ya no eran parte de las negociaciones, es decir, desconoció los compromisos. Y hemos tenido también la dificultad el primer gran emisor es China, hoy día el segundo Estados Unidos, y hemos tenido la dificultad de que los conflictos, con Estados Unidos de China, y por otro lado la guerra de Ucrania, y hoy día Israel, han hecho que el ambiente geopolítico no sea muy propicio para la cooperación y para la confianza. Y la verdad es que yo hoy día, más en un país donde nadie tiene confianza, donde la presidencia de la COP en este momento va a ser activo en mejores compromisos, hace que estemos mirando que la humanidad está enfrentando un problema de gobernanza serio. Y un problema de gobernanza que cuando hay que hacer solidaridad y hay que comprometerse a hacer justicia, esa justicia no llega. Y yo creo que estamos enfrentando esa situación. Nosotros creemos por ello que no tenemos que perder tiempo, hay que seguir obviamente los procesos, no tenemos otra institucionalidad internacional, hay que seguir con ese proceso, pero creo que debemos reforzar más la tarea de cumplir y de hacer acciones concretas al interior de nuestros países. Sara, a propósito justamente de lo que pasa al interior de los países y de la responsabilidad que tienen los ciudadanos, porque cuando nosotros miramos un Donald Trump o miramos un Putin en Rusia, ¿no es cierto?, y miramos los gobernantes y miramos a Bolsonaro y todo lo que pasó, ¿no es cierto?, con Brasil, ¿qué responsabilidad tienen los pueblos finalmente en elegir a gobernantes y a líderes que no creen y que no están comprometidos con el tema de la contaminación, de abordar el cambio climático, que dicen además expresamente que eso no es real, son negacionistas y sin embargo salen electos? Hay una responsabilidad. ¿En qué sentido podemos cambiar eso? ¿Cómo educamos a esta población para decirle que el gobernante que elijan sí puede ser determinante en estos aspectos? Bueno, yo creo que exactamente es el problema político que enfrentamos la mayoría de los países. Hoy día, lamentablemente, estos problemas globales que están afectando a la biosfera y que por lo tanto están afectando a todos nosotros no son percibidos directamente con la población. Ahora, no son percibidos vinculados a su vida cotidiana y a la decisión política. Sí son percibidos en términos de opinión. Yo no sé si ustedes revisaron la última encuesta del PNUD sobre la percepción de los chilenos sobre el cambio climático. Y la mayoría, prácticamente 90%, está preocupado, entiende que está generado por los países ricos, entiende que lo van a sufrir los países pobres, pero no está la vinculación con lo que hago yo
y no está la vinculación con el poder apoyar políticas públicas que signifiquen enfrentar esta situación. Entonces falta, como tú dices, una educación sin duda, pero también falta un tema de comunicaciones. Yo creo que lamentablemente el mismo sector que emite, el mismo sector negacionista, es el dueño de los medios de comunicación, son los dueños de las empresas, son los que mercantilizan y con los combustibles fósiles, son los que determinan las matrices energéticas. Entonces es tremendamente complejo, porque aquí lo que tú ves, digamos, detrás de todo aquello es un problema político, es un problema de poder, es un problema de quién se beneficia y quién no se beneficia, y por lo tanto estamos viendo un problema político. Aquí lo que hay desde una perspectiva nuestra de ecología política, aquí hay una lucha de poderes en el cual la sociedad civil no tiene ninguna posibilidad de competir. La sociedad civil, que podría incidir, no tiene ninguna posibilidad de incidir a través de los medios de comunicación, de educación, y masificar y tener a una sociedad unida en torno a un cambio radical. Eso significa que tenemos un problema grave de gobernanza para poder lograr avanzar hacia el bien común, la equidad, incluido el bien común es revertir y enfrentar el cambio climático. Sara Larraín, directora de la Fundación Chile Sustentable, queremos agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana y la esperamos tener en una próxima ocasión. Todavía quedan días de COP, así que probablemente ahí hagamos una evaluación ya final una vez que finalice esta cita el próximo 12 de diciembre. Agradecerle nuevamente y que esté muy bien. Muchas gracias, Claudio, y disponible, por supuesto, para trabajar con ustedes. Que esté muy bien, Hasta que luego. tenga buen Buenos día. días. Son las 7 de la mañana con 58 minutos. Vamos a hacer una pausa. Antes, Juanita, comentar una información que trae hoy el diario La Tercera, porque por estos días el Ejecutivo está trabajando en la elaboración del calendario escolar para el próximo año. Se está terminando este año escolar y ya luego se conocerá cuál va a ser el panorama